Vamos a Números capítulo 1. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. Y vamos a titular esta enseñanza Teología y composición de números. Números 1:1. Dice: Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de la salida de ellos de la tierra de Egipto, diciendo: Hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Amén. Bueno, hoy entramos, hermanos, al estudio de este libro, del libro de Números. Ya tenemos unos antecedentes bíblicos fuertes para comprenderlo mejor, habiendo visto Éxodo y Levítico. Y vamos a estar viendo que Números presenta de manera muy vívida la fidelidad y la paciencia de Dios para con su pueblo redimido. En Éxodo vimos cómo fueron las proezas para sacarlos de la esclavitud, el camino que recorrieron para recibir el pacto, y en Levítico vimos especificada la ley que se le entregó en el pacto. Ahora en Números vamos a seguir con la historia, esa historia que se pausó realmente por un año en el tiempo cronológico del Éxodo. Aquí vemos que ya han pasado 2 años, ¿no? Entonces duraron casi un año, por no decir todo el año completo, en el Sinaí, viviendo pues la entrega de la ley, la entrega del Levítico y demás. Aquí seguimos adelante con el recorrido en el libro de Números. Y como se dan cuenta, la primera expresión dice: habló Jehová en el desierto, ¿no? Originalmente el libro de Números se llamaba así, en el desierto. Algunos padres de la iglesia lo habían llamado y habló Jehová. Pero pues tradicionalmente hubo mayorías en cuanto a en el desierto, que en hebreo es Bet Midbar. Sí, en hebreo pues esa es la quinta palabra del texto y así se llamó el libro, Bet Midbar. Lo que pasa es que, ¿por qué nuestras Biblias no se llama en el desierto? Tendría más sentido, ¿no? Y no Números. Lo que pasa es que en la Septuaginta, cuando los de la Biblia de los 70 tradujeron la Biblia hebrea al griego, le pusieron el nombre aritmoi. De ahí viene la palabra aritmética, ¿sí? Que es números para nosotros. Le pusieron así quizás por 3 razones, o bueno, una sola que se divide en 3. Vieron que el libro tenía muchos censos, que el libro tenía listas de botines y que el libro tenía detalles sobre días, calendario específicos para las fiestas sagradas. Entonces, viendo ese detalle, vieron que destacaba mucho los números y le colocaron aritmoi, por eso, la Biblia del Septuaginta. Más tarde, cuando se tradujo la Vulgata, que es la Biblia en latín, se le colocó Liber Numerorum, libro de los números. Y por eso, cuando ya tenemos nuestra Biblia en español, se le llamó Números, siguiendo pues la Vulgata y la Septuaginta. Pero bueno, quizás hubiese sido mejor seguir la Tanaj, ¿no? Pero pues ya que fue lo mayoritario, lo más conocido, quedó así, el libro de Números. A manera de introducción, sigo diciéndoles, este libro es otro de los libros escritos por Moisés. Tenemos al menos 3 referencias bíblicas para mostrar esto, además del hecho de que la tradición, tanto judía como cristiana histórica, lo asegura. Anoten los textos: Números 33:2, Números 36:13 y Segunda de Crónicas 23:18. Son por lo menos 3 versículos que demuestran que Números lo escribió Moisés. Bien.
Y ahora que empezamos a estudiar números, hoy comenzamos la predicación número 1 del libro de Números, estamos introduciendo, vamos a tener un mapa en la mente, así como hicimos con Levítico. A Levítico también lo partimos en dos y así lo estudiamos, con sacrificios y código de pureza. Y dentro de sacrificios vimos los distintos tipos de ofrendas, ¿se acuerdan? Y luego cuando vimos el código de pureza vimos la moral, los sacerdotes, etcétera, ¿sí? Bueno, con números pasa igual. Vamos a partirlo en dos, para tener un mapa en nuestras mentes. La primera parte del libro vamos a ir desde el 1 hasta el 14, números 1 a números 14. Y usted puede echarle un vistazo y vea de qué trata. Puede mirar los titulillos y dése cuenta, ahí usted va a ver algunas leyes, los censos, las tareas de los levitas, ¿cierto? El recorrido, algunas rebeliones que tuvieron en el camino. En fin, del 1 al 14 usted va a ver básicamente los preparativos de Israel para la travesía desde el monte Sinaí hasta Cádiz. O sea, el recorrido cuando arranca ya de partida hacia la tierra prometida. ¿Sí? Ahí usted va a ver las preparaciones y el recorrido. Y en números 14 el recorrido para en Cádiz, porque en Cádiz era donde iban a mandar los espías para revisar la tierra y luego ir a conquistarla. Bueno, la segunda parte de números la vamos a ver desde números 15 hasta el final. Y usted va a ver algo similar, va a haber leyes, pero va a ver cuando Dios dice, me harté, parafraseándoles. Toda la gente que saqué se queda aquí y hasta que no nazca la nueva generación no los lleva a la tierra prometida. Bueno, desde el 15 en adelante veremos la deambulada que tuvo el pueblo en el desierto por 40 años. ¿Sí? Y termina el libro en las tierras de Moab, cuando Dios le muestra a Moisés la tierra, ¿se acuerdan? Y luego, cuando muere Moisés, Josué sigue adelante. O sea, históricamente, números es lo último históricamente en cuanto a los israelitas que salen del desierto, ¿sí? Y esa segunda parte va desde el 15, del 15 hasta el 36. Como se dan cuenta, el libro de Números también tiene leyes. Algunas de esas leyes ya las vimos con Levítico. Y hay otras que no hemos visto y las estaremos estudiando en su momento. Y muestran que dentro de cada una de las divisiones que hicimos hay secciones legales, ¿sí? Dios en su providencia y en su sabiduría ubicó esas leyes precisamente ahí, queriéndonos decir algo con el contexto, y esperamos descubrirlo cuando estemos estudiando cada capítulo. Bien, para la mañana de hoy, que estamos viendo la primera prédica de Números, vamos a estudiarla en dos puntos. Hoy vamos a ver en el primer punto la teología del libro, lo que el libro muestra de Dios. Muestra que Dios es básicamente dos cosas: fiel y poderoso. Así se resume la teología de Números. Y en el segundo punto veremos un recuento de cómo va a ser esa travesía del pueblo en el desierto. Bien, ahí veremos un poco de las características del pueblo como tal. ¿Listos? Comencemos. Primer punto: el Dios fiel y poderoso del libro de Números. Hablemos de teología en el libro de Números. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios en el libro? Nos va a sorprender, pero aparece más veces que en Levítico. 396 veces aparece el nombre de Jehová en la Reina Valera en el libro de Números. Y llama la atención que si contamos los otros títulos, daría un total básicamente de 440 veces. ¿Sí? Hay unos títulos divinos que resaltan, y vamos a estar leyendo algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a Números 16. Números 16. Leamos varios.
9. En el capítulo de la rebelión de Coré dice: ¿les es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel? Entonces aquí vemos que le llaman el Dios de Israel. Ahora miremos el 19. En la parte final dice: entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Miren el 22. Y ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Sí? Ahora miren el 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Bueno, esos versículos nos muestran los títulos más llamativos que se le da a Dios. Aparte de mencionar a Dios con su nombre y su deidad más de 440 veces, hay dos títulos que resaltan en el libro. Y el principal que se dieron cuenta: Dios de los espíritus de toda carne. Se le llama a Dios así en el libro de Números. Muy interesante, y se le dice así dos veces. En Números 27 y 16 se le vuelve a decir igual. También se le dice el Dios de Israel, el omnipotente, el Señor, el Altísimo, el Rey. Son títulos que se le dan a Dios dentro del libro. Números también retoma la descripción teológica fundamental que se le dio a Dios en Éxodo. Si nos preguntáramos cuál es el versículo, si nos diera la oportunidad de escoger uno solo, que describiera a Dios de la mejor manera, de la manera más completa, ¿saben? Si me lo preguntan a mí, yo diría el pasaje de Éxodo cuando Dios le muestra su gloria a Moisés, ¿se acuerdan? Y que Dios esconde a Moisés en una roca, y pasa el Señor y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, ¿sí? Y empieza Dios mismo a hablar de sí mismo. Esa es la porción de teología más excelsa de todo el universo, porque es Dios describiendo a Dios. Bueno, Números retoma esa descripción en el libro, en Números 14, 18 al 22. Cuando el pueblo peca, Moisés cita esas palabras y dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Lo mismo que había dicho Dios en la revelación de su gloria, y a propósito en la entrega de los 10 mandamientos. Cuando habla del segundo mandamiento también dice estas cosas, ¿sí? O sea, la teología de Números es impecable. Nos muestran a Dios por su nombre, lo muestran como un Dios de ira y también de misericordia, de perdón, de justicia, ¿cierto? Y hay una descripción que es única en Números. Números 23, 19 es quizás uno de los versículos más famosos de todo el libro. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es un ser humano. Algunas sectas describen a Dios como si tuviera cuerpo, como si fuera una persona en cuanto a un ser humano. Eso es blasfemia. La palabra dice: Dios no es un hombre. Y es más, tanto es así que ni siquiera en la palabra se parece a nosotros. ¿Cómo somos nosotros con la palabra? Incumplimos, somos mentirosos, faltamos a los compromisos. Pero Dios con su palabra, ¿qué dice? Lo que Él habla, lo cumple.
lo que Él dice lo ejecuta. ¿Bien? Entonces, esta es la teología del libro de Números. Nos presentan a Dios más de 440 veces con un título único: Dios es de los espíritus de toda carne. Nos presentan a Dios con una descripción teológica impecable, tardo para la ira, pero que no es un hombre y que cumple lo que dice. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Bueno, hay otros detalles teológicos que fluyen de este libro, y son dos teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía, en términos así escuetos, apariciones de Dios. Hay dos teofanías en el libro, que por cierto también están en Éxodo. O sea, Números retoma cosas de Éxodo, retoma el recorrido, retoma las descripciones de Dios y también retoma las teofanías. ¿Cuáles teofanías? Primera, ustedes la vieron ahorita que leímos, la nube. Eso es una teofanía. Todos sabemos que la nube que guiaba a los israelitas en el día y en la noche era Dios. Dios estaba allá en esa nube. Eso es una teofanía. Dios no puede ser visto, no puede ser descrito de manera física, pero a veces en su voluntad revela su gloria de manera visible, ¿sí? Sin dar descripciones de anatomía o de centímetros, sino que a veces aparece como un fuego, otras veces aparece como una nube, ¿sí? Bueno, acá es una nube, en el libro de Números. Eso está en Números 9 y en Números 14. Primera teofanía, entonces, la nube. Segunda teofanía, la gloria. Está en varias veces, ahorita vimos algunas y está otra vez en Números 11. Es una gloria que aparece a Moisés. Esa gloria parece que está conectada por la nube. Parece, o es muy probable que esa gloria sea como una especie de pedazo de nube, si me permiten la expresión, que desciende y Dios habla desde ahí cuando esa nube se posa en el tabernáculo, especialmente en el propiciatorio del arca del pacto. Bueno, esas son las dos teofanías más importantes del libro, pero usted tuvo que haberse dado cuenta porque traté de hacer énfasis al leer. Algo muy diciente del libro de Números es que todas las veces que aparece la gloria de Jehová, siempre hay un contexto de disciplina, de juicio. Cuando hoy día se habla de la gloria de Jehová, ¿qué piensa la gente? La gente se imagina, uy, la gloria de Dios estuvo ahí. ¿Qué se imagina? Algarabía, gritos de júbilo, milagros, ¿sí? Paz. En el libro de Números no es así. En el libro de Números, cada vez que aparecía la gloria de Jehová, iban a haber muertos, porque cuando Dios aparecía iba a traer juicio contra la gente. Usted lo ve, Números 12 dos veces, Números 14, Números 16, Números 20, y aparece la gloria del Señor unas 6 veces en el libro, y en todas hay un juicio. Aarón y María murmuran de Moisés, aparece la gloria de Dios, los reprende y María queda leprosa. Coré junta a la rebelión, el séquito de la división, y aparece la gloria de Dios, muere el séquito, se abre la tierra, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada vez que aparecía la gloria del Señor, los israelitas iban a ser disciplinados duramente. Entonces, que eso sirva para no seguir repitiendo, ¿no? esas tendencias pentecostales de tratar de convocar la gloria de Dios como si fuera algo tan sencillo, ¿cierto? Es demasiado delicado, demasiado. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué más se nos dice de Dios en el libro de Números, en esta introducción que estamos haciendo hoy? Bueno, algo muy especial, que pocos lo tienen en cuenta, especialmente aquellos que colocan a Israel en un pedestal. Mire Números 15, 14.
Números 15, 14 al 15 dice: cuando more con ustedes extranjero o alguien que estuviera entre ustedes por sus generaciones, o sea, un descendiente de extranjero que ya se nacionalizó, si hace ofrenda encendida de olor agradable a Jehová, como ustedes hicieron, así hará él. Números 15, 15. Oh congregación, un mismo estatuto tendrán ustedes y el extranjero que mora con ustedes. El estatuto perpetuo será por sus generaciones, como ustedes, así será el extranjero delante de Jehová. Bueno, ese solo versículo deja ver la gracia de Dios. Usted va a ver en el libro, por ejemplo en Números 18, en los primeros capítulos del libro, que Dios declaró como suyos a Aarón y a los levitas. Eran suyos. Solo ellos podían servir. También Números 14 dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Bueno, ese Dios que declara suyo a Aarón y a los levitas, que llena toda la tierra, ahí en Números 15 lo estamos viendo que acepta que un extranjero le dé ofrendas. ¿Sí se da cuenta de lo que estamos diciendo? Lo profundo y las implicaciones que tiene. Dios tan santo, glorioso, celoso y justo está diciendo que puede recibir el sacrificio que hace un extranjero como olor agradable. ¿Me hago entender? Eso es maravilloso. Ahí vemos la gracia de Dios y cómo se anticipa que de extranjeros iban a ser añadidos a la vid para ser parte del único pueblo que es el pueblo de Israel, de Dios, la iglesia. Bien, vamos a ver también dentro del libro, Dios es un Dios que asigna tareas, organiza las tribus, vemos orden, vemos organización de funciones, vemos un Dios que recibe el servicio del pueblo, vemos que Él acepta la adoración de su pueblo, la confesión de los arrepentidos. En el capítulo 6 vemos que Él acepta los votos de consagración que hace un humilde. ¿Sí? Y todo esto se complementa con algo, hermano. Que el Señor es misericordioso, pero también que es tardo para la ira, que no tendrá por inocente al culpable, porque aunque vemos estas descripciones hermosas de la gracia, vemos en el libro de Números, que quizás esto es lo más famoso del libro, es que Dios también escucha las murmuraciones y las quejas de ingratitud del pueblo. ¿Se acuerdan? Cada vez que el pueblo se quejaba, bajaba la nube a reprenderlos. Les daba las codornices hasta que se llenaran de carne, les salía por las narices la carne, pero morían de la mortandad que Dios traía. ¿Sí? Vemos en el libro que Dios muestra su ira contra los rebeldes. ¿Sí? Entonces vemos este equilibrio del mismo Dios, de gracia, acepta, recibe al pecador arrepentido que lo adora, pero que no tiene por inocente al culpable. Lo vemos en todo el libro. Y para terminar este primer punto, miremos algunas insinuaciones trinitarias en el libro que fuesen sido un misterio si no hubiéramos tenido la revelación completa del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando estemos estudiando el libro, vamos a encontrar que aunque no es de pronto tan explícito como Éxodo en cuanto a Cristo o Génesis, hay muchas sombras de Cristo en el libro de Números. Siempre lo encontramos, hermanos, por la gracia del Señor y por la ayuda del Espíritu Santo. Siempre vemos cómo se anticipa la obra y la persona de Cristo en cada capítulo de la Biblia. Y Números no es la excepción. De hecho, en Números hay profecías mesiánicas explícitas. Y en los capítulos 22 y 24, no solo hay profecías de Cristo, sino también viene el ángel de Jehová y aparece en escena. ¿Sí? Y ya pues sabemos que este ángel es el Señor Jesús.
Bueno, en su momento veremos un poco más a fondo cada detalle acerca de la persona de Hijo. Y con respecto al Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo, su labor en el libro es un poco más explícita. Lo vemos en Números 11. Lo vemos 4 veces en Números 11. Y ahí vemos el Espíritu Santo, que es el que inspiraba y capacitaba a Moisés para que pudiera cumplir la obra del ministerio. Números 11, 17, 25, 26, 29. Si el Espíritu Santo no hubiera estado con Moisés, hermano, se vuelve loco con toda esa presión de la gente, con todas las tareas que había que hacer. Pero el Espíritu Santo le dio la capacidad para poder servir. Luego vemos al Espíritu Santo en Números 24, cuando le inspira a Balaam una profecía. Y de hecho, eso es muy interesante. Anote las citas, Números 14, 24 y Números 27, 18. Fue la presencia del Espíritu Santo la que distinguió a Caleb y a Josué de todos los demás. Si no hubiera sido por él, tanto Josué como Caleb, que ya sabemos que fueron los únicos sobrevivientes, también se hubieran perdido. Bien, entonces ahí vemos un poco algunas insinuaciones trinitarias en el libro, y en su momento las veremos un poco más a fondo. Vamos al segundo punto de hoy: las travesías en el desierto. El libro de Números se encarga de describirnos la ruta que cumplió Israel cuando partió desde el monte Sinaí. La idea era ir directamente a la tierra prometida, pero pasaron muchas cosas. Bueno, Números nos cuenta qué cosas. En el libro de Números vemos que esa multitud de esclavos del Éxodo ya eran oficialmente una nación independiente. Ya tenían legislación propia, tenía identidad propia como pueblo de Dios. Es más, en Números 1:2 se le dice la congregación de los hijos de Israel. En el libro de Números vemos que se describe al pueblo como un ejército. Dios lo ordena como si fuera un ejército, hasta le da banderas. Les da banderas, los ubica que en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente se ubiquen 3 y 3, mejor dicho, y que cada uno tiene un general. Hermano, orden, una y otra vez. Vemos que este ejército de Dios está listo para la conquista y tienen lo más poderoso con ellos. En la mitad del campamento, en todo el centro, está la presencia de Dios, representada en el arca del pacto y en el tabernáculo. Esa es la descripción solemne que se hace del pueblo en el libro de Números. Pero aquí entre nos, ya sabemos que todas estas cosas que hemos dicho, los que hemos leído el libro de Números, las hemos percibido de una u otra manera. Pero hay algo que nos marca a todos nosotros. Hay una cosa que hace memorable el libro de Números, lamentablemente por encima de lo que hemos dicho hasta ahora. Aunque espero que con los detalles que les he dado, esto como que mengue un poco. Cuando usted y yo vamos a entrar a la lectura de Números, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, a mí me pasa como algo así de que yo ya sé que se van a perder en el desierto. Yo ya sé que van a ser rebeldes, que no van a seguir la voz de Dios. Ya sé que se van a quedar. ¿No le pasa cuando va a leer Números? Como diciendo, otra vez. Y pasa el otro capítulo, otra vez.
y murmuran y se quejan y se levantan contra Moisés y reclaman y son groseros contra el Señor, y Dios los perdona, les da, y otra vez, y Dios los perdona y les da. ¿Sí o no que esto es lo que más nos marca en el libro de Números? Es más, usted puede ver en el libro de Salmos muchas referencias a números y casi siempre son de eso. Y ese pueblo fue rebelde, Dios en su amor los llevó y ellos fueron rebeldes. Y así lo vemos en varios salmos hablan de eso precisamente. Entonces no es solo de nosotros esa impresión. De hecho, el salmo que cita Hebreos, que recientemente vimos: si oyeres hoy su voz, no hagas como sus padres que se rebelaron, ¿sí? Números. Eso es lo que más hace memorable la lectura de Números: la constante infidelidad y murmuración del pueblo. Cuando estemos estudiando cada uno de esos pecados, profundizaremos más, pero que con la enseñanza de hoy nos sirva como un antecedente de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Quizás sean unas 40 semanas estudiando Números. Con Levítico nos tardamos 31 semanas estudiando Levítico. Bueno, sí, es verdad que se ve la infidelidad del pueblo, que llega un punto en el que uno siente como que qué fastidio esta gente. Pero cambiemos la perspectiva como hacen los salmistas. Sí, vemos la infidelidad del pueblo, pero la Biblia no calla los pecados de los santos, los pecados de aquellos que son escogidos. La Biblia los cuenta, pero no solamente lo hace para mostrar que los santos, los redimidos, todavía pecan, sino también, y más importante aún, para resaltar la santidad de Dios. Piénselo así: si en el libro de Números vemos una y otra vez la infidelidad del pueblo y otra, en contraste, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que deberíamos más bien contemplar? La fidelidad de Dios. Yo veo que el pueblo es infiel acá, pero veo a un Dios fiel que sigue siendo paciente. Paso a la página. Otra vez infiel. Sí, pero otra vez Dios fue fiel. Y paso, y veo otra vez a Dios fiel. Y otra vez es fiel, y otra vez es fiel. Más bien que pensar que Números se destaca por ver la infidelidad del pueblo, veamos qué tan fiel es Dios. Eso es lo que resalta en el libro en realidad. En Números hay un contraste entre el pueblo infiel y el Dios que es fiel. Números presenta a un Dios que mantiene su palabra. Esta gente murmura, se queja y es rebelde, pero Dios sigue fiel a su palabra. Esta gente se levanta contra sus redentores, contra el mediador, se oponen al servicio, hacen las cosas mal, pero Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Es fiel, a pesar de las falencias del pueblo, y eso debe alentarnos a nosotros. Somos infieles, pero la palabra de Dios no falla. Él sigue siendo fiel, pese también a nuestras falencias. Y esto es más fuerte aún cuando sabemos que ni siquiera Moisés pasó impecable. Hasta Moisés se quedó. Así que la fidelidad de Dios resalta, la fidelidad a favor de su pueblo redimido. Si destacáramos atributos de Dios en este libro, ahorita vimos la gracia, ahora vemos la fidelidad. Pero hay otro atributo que también destaca en el libro: el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Vemos ese poder soberano que sobresale en cada capítulo también. Claro, ¿qué dijimos ahorita? Aparece la gloria de Dios y siempre hay estragos detrás.
porque Dios es poderoso. Ellos van en las jornadas de la ruta y hay una nube de fuego y de oscuridad arriba que los protege. Poder de Dios. Vemos un Dios que la gente empieza a pedir carne, que les envía millones de codornices, que les manda pan del cielo. Poder de Dios. Hay serpientes que los están matando y de repente Dios dice: hagan esto y yo los sano. Dios es poderoso. En Números vemos el poder de Dios una y otra vez. Es más, miren esta descripción, Números 11:23, que resume muy bien este punto que estamos diciendo. Cuando la gente pide carne, Moisés dice: Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Ni siquiera sacrificando todos los animales que tenemos se van a saciar. Y Dios le responde esto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se te cumple mi palabra o no. ¡Poderoso! No tiene la mano corta, o como dijéramos, le quedó grande. Es poderoso. El poder de Dios destaca en el libro una y otra vez. Entonces, si nos preguntan ¿de qué tratan Números? La fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Sí. Un Dios que mantiene su descripción que aparecía en el libro de Éxodo, que es justo, es bondadoso, pero también no tiene por inocente al culpable. Es el Dios de los espíritus de toda carne. ¿Sí? Que vemos al Hijo, vemos al Espíritu también interviniendo en el libro. Eso es lo que vemos en el libro de Números. Así que, mire Números 23:23, en la segunda parte. ¿Cómo resumiríamos las travesías de Israel en el libro de Números? Bueno, permítanme atreverme a hacerlo así. Yo lo resumiría así. En cuanto al pueblo, Números es la historia de mira lo que hizo Dios. Números 23:23. Hasta el mismo Balaam dice: esto se dirá de ellos. Miren lo que hizo Dios. Ahí está el resumen de la travesía del pueblo. Miren lo que hizo Dios. Número 23:23, segunda parte. Lo que ha hecho Dios, dice esta versión. En ese libro Dios muestra su gloria, muestra sus señales al pueblo, los guía como si fuera un rebaño de ovejas, pero también los disciplina como si fuera un padre con sus hijos. En el libro de Números vemos que el pueblo de Israel no tiene identidad por los lazos de sangre. Es que somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. O estamos organizados en tribus. Aquí estamos Zabulón, Isaacar, Judá. Más que los lazos de sangre, que la organización tribal era la palabra la que les daba verdadera identidad. Fue la palabra la que los puso en orden, las que les dio identidad. Así es en nuestras vidas. No importa usted quién sea, de quién sea descendiente, o qué es lo que tengamos, o qué hayamos alcanzado. A nosotros lo que nos da identidad es la palabra. ¿Qué dice Dios de nosotros? Eso sí es lo que de verdad importa. Y entender que cuando Dios nos da una identidad, Él demanda de nosotros santidad. Números recuerda eso una y otra vez. Números 15:40, por ejemplo. Deben ser santos porque Él es santo. Bien. Para terminar, les voy a decir dos aplicaciones. Primera, ahorita dijimos que más de 440 veces aparece Dios en el libro. Pues nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de menciones que el libro hace de Dios lo presenta hablando.
en Números Dios está hablando siempre. Es más, miren Números 1:1. ¿Cómo empieza? Habló Jehová. Dios está hablando por medio de Moisés a Israel. A veces le habla a Aarón, pero más que todo le habla a Moisés. Entonces vemos un Dios que habla a su pueblo a través de Moisés. Hoy día sería Dios habla a su pueblo a través de no de alguien particular, sino de las Escrituras. Bien, ¿qué más vemos en el libro? Bueno, ahorita dijimos, las ideas de orden y de obediencia se resaltan varias veces. Organización, pulcritud, ¿sí? Es más, en Números 15, 30 y 31 dice: ultrajar a Dios, menos tener en poco su palabra y menospreciar sus mandamientos son lo mismo. O sea, es tan real el hecho de que Dios habla, que el que tenía en poco la palabra era el que ultrajaba a Dios. Números 15, 30, 31. Como decir al que peca sabiendo que Dios le ordenó que no se haga eso es ultrajar a Dios. Bien. Así que acatar la palabra era la garantía de que el pueblo iba a sobrevivir. Mientras ellos obedecieran la palabra, iban a vivir. Y así lo vemos. Por lo menos en la primera parte del libro, mientras ellos cumplieron lo señalado, pudieron avanzar hacia la tierra prometida. Pero cuando ya no cumplieron lo que Dios les dijo, Dios dijo: ya no más. Ya. Bueno, segunda aplicación. Bueno, con respecto a la primera, hermanos, vemos otra vez lo importante de tomar en serio la palabra. Y como iglesia la recibimos desmenuzada a través de la predicación del Evangelio. Hay que estar atentos a lo que Dios nos habla a través del púlpito, si me permite la expresión. Segunda aplicación y última. Números es un testimonio anticipado de que nuestro peregrinaje en este mundo no es una aventura fácil y cómoda. Números nos recuerda que nuestro peregrinaje en esta tierra está lleno de fracasos, adversidades, tentaciones, oposiciones y rebeliones. Esa es nuestra trayectoria. Ese es nuestro camino en esta vida hacia la meta. Pero ¿sabe qué es lo peor del asunto? Y nos lo enseña Números. Es que la mayoría de estas cosas, fracasos, adversidades, tentaciones, oposiciones y rebeliones, no van a venir de enemigos, sino de nosotros mismos. Eso es lo peor que nos muestra Números de nuestra realidad. Pero vuelvo y les digo, así como el libro deja ver la infidelidad del pueblo, más bien resalta la fidelidad de Dios. Pues bien, en medio de esos fracasos, adversidades, tentaciones, oposiciones y rebeliones aún de nosotros, Dios sigue siendo fiel y lo seguirá haciendo con los suyos. Como ovejas que lleva el pastor de pastores, como un padre que lleva disciplinando a sus pequeños. Bueno, así que la fidelidad y la paciencia de Dios se ven en el libro de Números. Y gracias a ellas, la fidelidad y la paciencia, básicamente, es que llegaremos a la meta final. Sí hay una tierra prometida y para allá vamos. Y de una vez también decimos esto: cuando Dios es salvador de alguien, cuando Dios es padre de alguien, Él se encargará de disciplinar la vida de esa persona a través de las circunstancias, de su palabra o de su iglesia o de lo que Él le tenga bien usar, hasta conformarlo a la imagen de Cristo. Porque cuando Dios salva, Dios disciplina. Cuando Dios no ha salvado a alguien, simplemente lo abandona.
Y de hecho en el Nuevo Testamento, anota el texto, 1 Corintios 10, 6, por solo citar uno. En el Nuevo Testamento, cuando se cita números, se cita para que recordemos los pecados de los israelitas y no caigamos en lo mismo. O sea, el libro de Números tiene efectos morales y prácticos para nuestras vidas y anticipa que si desobedecemos y somos hijos de Dios, Él nos disciplinará. Que nos discipline el Señor cuando fallamos. Será una señal hermosa de que somos hijos de Dios. Amén. Oremos.